Buenas, profesor, compañeros. En esta hora nosotros les venimos a hablar sobre el conflicto armado colombiano, sus efectos y consecuencias. Nuestro grupo está conformado por Gladys Cepeda, Francisco Jón, Neider Vanegas, Fabio Benavides y mi persona, Nicolás Vanegas. Bueno, antes de entrar en contexto, primero queremos definir qué es conflicto armado o qué entendemos por conflicto armado. Un conflicto armado hace referencia a unos actos o a un enfrentamiento violento entre autoridades gubernamentales, que vendrían siendo en este caso policías, ejército, fuerza armada, entre otros, y grupos armados organizados, o también se les podría llamar grupos criminales, que generalmente tendrá como resultado muerte, destrucción material, por ejemplo, pérdida de vivienda, pérdida de objetos materiales, entre muchas cosas. También tiene como consecuencia secuestros y personas, ya sean niños o adultos, reclutados para conveniencia propia. ¿Cuál sería la conveniencia y para quién? Para estos grupos criminales, los cuales preparan a esta gente, a estos niños, para la guerra, o sea, para un beneficio propio. Existen dos tipos de conflicto armado. Primero tenemos el conflicto armado internacional. Este conflicto armado se basa más que todo en enfrentamientos entre dos o más estados, como por ejemplo podemos ver el que se ha venido presentando en estos meses de Rusia y Ucrania. A eso le podríamos llamar un conflicto armado internacional. Y por otro lado tenemos al conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, el cual hace referencia a unos conflictos entre grupos gubernamentales, como les dije ahorita, y los grupos armados al margen de la ley, ya sea por una ideología diferente, ya sea por un beneficio propio, o ya sea que estén buscando algo y digamos que ellos lo que quieren lo consiguen de esta manera, con un conflicto armado. Y en otras noticias, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió los informes de 3 organizaciones de víctimas que dan cuenta de su historia durante el conflicto armado. Oye, abuelita, ¿qué es eso del conflicto armado? Mi niña, ese conflicto armado fue la situación que vivimos los colombianos durante muchos años por culpa de la guerra en la que se enfrentaron unos con otros. ¿Pero cómo así? ¿Por qué estaban peleando? Pues es que en esa época mucha gente pensaba que la mejor forma de solucionar los problemas era usando armas. Esas personas formaron grupos que se enfrentaron con otros grupos y ahí en medio de esa guerra quedamos nosotros. ¿Te acuerdas cuando te contamos que nos tocó salir corriendo de la casa que teníamos en el campo? Pues así como nosotros, a muchos más les tocó dejar sus cositas y salir corriendo para salvar su vida. Abuelita, pero ¿quiénes eran ellos? Ay, mija, eso eran varios grupos de la guerrilla, entre ellos las FARC, pero también estaban los paramilitares y los del ejército. Todos ellos se enfrentaban en el campo y en los pueblos, y eso hizo que mucha gente muriera, que otros tuvieran que salir de sus tierras por miedo a que les hicieran cosas horribles. Tanto ellos como nosotros somos víctimas del conflicto armado, y por eso es que nosotros a cada rato vamos a la JEP. ¿Y qué tiene que ver la JEP en esto? Pues que la Jurisdicción Especial para la Paz es la encargada de investigar y señalar quiénes son los culpables de hacer sufrir a tantas personas durante el conflicto armado. ¿Y qué hacen ellos con las víctimas? Pues mañana que vayamos a la JEP averiguamos bien. A continuación podemos ver el saldo y las consecuencias del conflicto armado desde 1985 hasta el presente año 2023. Podemos notar que en el transcurso de esos años han habido 7.75 millones de desplazados forzados por la violencia. También 121.768 desaparecidos, 50.770 secuestros, 16.238 niños y niñas reclutadas para la guerra, como les comentaba ahora, para un beneficio propio, prepararlos y de esta manera ellos puedan enfrentarse ante las autoridades gubernamentales.
También han habido 450.664 homicidios por grupos armados, los cuales vemos como principales responsables, y como lo marca las estadísticas, los paramilitares con 45% de homicidios. De seguido está la FARC con un 21%, luego con un 12% los agentes estatales, luego el ELN con un 4% y por último con un 2% otras guerrillas. Según los estudios, dice que este número puede ascender a 800 homicidios si el conflicto sigue de esta forma. Buenas, profe. Mi nombre es Fabio Andrés Benavides Mora. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablarles sobre el conflicto armado en Colombia, los antecedentes históricos y algunos actores que están haciendo parte del conflicto. En los últimos 60 años, Colombia se ha visto marcada por el tema del conflicto armado. En sus inicios, el conflicto armado se dio por la inequidad que hubo en la repartición de las tierras para los campesinos. Y también otro factor fue la poca participación que se le dieron a los campesinos en los temas políticos. Esto generó violencia y que se iniciara el conflicto armado en nuestro país. Un factor determinante que se dio en los inicios del conflicto armado fue el abandono que tenía el Estado en las zonas rurales, las cuales se apoderaron estos grupos y reclutaron todo el personal de los campesinos, en los cuales ingresaron a sus filas y la fortalecieron. El factor más relevante que marcó la historia de los inicios del conflicto armado fue el tema de la corrupción, ya que habían algunos partidos políticos que trabajaban de la mano con estos grupos organizados o guerrillas que iban en contra de todas las leyes que estaban establecidas en esos momentos. Del conflicto armado colombiano. Algunas de las causas por las que surgió el conflicto armado en Colombia son la habilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional, el problema de la posición de las tierras, las marcadas diferencias económicas, el fracaso de la reforma agraria y de políticas rurales, la polarización y la persecución a la población civil debido a su orientación política y la falta de espacios democráticos y de participación, la desigualdad y exclusión social, la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y las vías de transporte, la aparición y crecimiento del narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad, el Estado y la financiación de la guerra, la injerencia de los Estados Unidos en la política interna colombiana y las políticas contrainsurgentes. Principales problemáticas en las carreteras con el conflicto armado. Bueno, es algo que ha sido durante varios años que se han presentado estos problemas entre grupos armados que no llegan a algún acuerdo con el gobierno y salen pues a hacer disturbios o a tomar represalias sobre personas inocentes, como personas que van trabajando, que tienen su patrimonio, un tractocamión, un bus, y se los incendian porque saben que el gobierno les va a responder. Es algo que siempre se ha dado y es una gran inseguridad para las personas que transitan por esa vía, que es una vía bastante movida. También se ve en los puentes que hay veces que colocan artefactos explosivos para volar los puentes y no haya comunicaciones de pueblo a pueblo o cerrar las vías. Bueno, estos conflictos armados, ¿cómo afectan la economía en nuestro país? Bueno, uno de los principales problemas es cuando pues hacen paros armados que cierran una vía principal, como puede ser cuando cierran por Aguachica, que es una vía del Magdalena Medio que comunica ruta para Bogotá, Bucaramanga. Son rutas que cuando ellos cierran, pues el transporte todo aumenta. Cuando hacen un paro, que viene un vehículo de Bogotá, un ejemplo, con papa, no hay vía por ahí, se tienen que desviar por otro lado, algo más costoso, suben los precios de los productos, afectando la economía de las personas.
Siempre que ellos salen a hacer algún disturbio o algo, se ha afectado el transporte, el comercio, por estas ciertas causas, que no hay vía por tal lado, entonces los vehículos se desvían por otro y vienen y le cierran la vía donde están transitando. Y se acumula la mercancía en carretera, en los puntos de distribuciones, y cuando van a llegar al punto donde va a ser vendido, llegan los precios súper elevados. Luego de más de 50 años de conflicto armado con la FARC, el acuerdo de paz pone fin a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. Bueno, por la vía del acuerdo de paz, la FARC se comprometerá primero que todo a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no recurrir en delitos como secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, y también más que todo romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. Bueno, terminar con este conflicto tan largo requiere un acuerdo que garantice que la violencia pare y que traiga nuevas oportunidades para los colombianos, en particular a los que más han sufrido de este conflicto. Último, en conclusión, como grupo proponemos que el Estado debe hacer más presencia en estas zonas rurales donde se presentan estos conflictos, construir más escuelas en esas zonas y brindar más oportunidades de trabajo, ya que las personas que residen en esos lugares no cuentan con la ayuda necesaria para suplir sus necesidades, por lo tanto tienen que se ven obligados a pertenecer a estos grupos con el fin de mejorar su estilo de vida.